días, damas y caballeros. Tengan ustedes muy buenas noches. La Asociación Ciencia del Mar le da la más cordial bienvenida. Esta noche tenemos el agrado de contar con la participación del contraalmirante Fernando Palomino Milla, quien nos expondrá el tema Navegando hacia el futuro, estrategia nacional, geopolítica y política marítima de Perú al 2050. A continuación, para dar la bienvenida al señor doctor comandante Víctor Plaza. Adelante, señor. Señores, buenas noches. Verdaderamente para mí es un honor, como líder de Ciencias del Mar, el poder darles la bienvenida y también al conferencista, al almirante Fernando Palomino. Quiero hacer una pequeña recapitulación de nuestro canal Ciencias del Mar, cómo es que se está desarrollando. Nosotros, en realidad, ya hemos dado ocho conferencias magistrales, las cuales se han dividido en 69 videos. ¿Qué significa? Que cada conferencia es editada de tal forma de que tiene una parte que es preguntas y respuestas y la conferencia del disertante. Tenemos 312 suscriptores, ¿correcto? Verdaderamente hemos creado un espacio en el canal con la finalidad de poder desarrollar actividades de carácter intelectual y de conocimiento sobre la importancia del mar, la importancia de nuestras características naturales como nación. La primera conferencia la dio el almirante Héctor Soldi. Habló sobre las condiciones del mar peruano, eh, sobre la importancia de los primeros pescadores y la pesca en el Perú prehispánico. Posteriormente, la segunda conferencia la dio el ingeniero pesquero Mariano Gutiérrez Torero. Es un investigador con una maestría en ciencias del mar y en lo relacionado a lo que es la biología. Su conferencia se realizó sobre la investigación científica y la evolución en la pesquería. Posteriormente nos visitó el almirante Cristóbal Miletich Sousa Peixoto, donde en realidad habló sobre la importancia. Él es experto en energía nuclear y nos habló sobre la importancia en lo que son las plantas nucleares, las características radioactivas y el futuro desarrollo que lo estamos viendo actualmente. Asimismo, nos acompañó el comandante Ricardo Bernales, que en realidad es uno de los directores de nuestro grupo, sobre la importancia de la industria nacional en la pesquería, la sostenibilidad y oportunidad, y su impacto económico. Él dio dos conferencias en realidad que fueron editadas en varios videos. Tuvimos también la presencia de una organización sin fines de lucro que se llama OANES, que es dedicada netamente a la pesca, donde el líder es Francisco Jesús Miranda Ábalos. Y su conferencia trató sobre explorando la riqueza del mar peruano, pesqueras costeras y su potencial. Nos acompañó también el almirante Carlos Gamarra Elías, que fue comandante general de la Marina. Su conferencia fue Olas de Cambio, navegando hacia el futuro con una política nacional marítima sostenible. Últimamente nos dirigimos hacia los puertos. Tuvimos la oportunidad de tener al almirante Carlos Tejada en dos oportunidades. Una de ellas es la importancia de los puertos en el desarrollo del futuro del país y la otra es sobre el cabotaje internacional como componente estratégico. Esta conferencia fue secundada por el comandante Edgar Patiño, que es experto en lo que es puertos, y la conferencia de él fue la influencia del cabotaje en las actividades comerciales en los puertos peruanos. Ahora, el día de hoy, vamos a tener la gran oportunidad de tener al contraalmirante Fernando Palomino Milla en relación a su tema, Navegando hacia el futuro, una estrategia nacional y la política marítima del Perú. ¿Cuáles son las características del almirante Palomino? Verdaderamente su currículum es bien amplio, voy a tratar de ser bastante sucinto. Él en realidad es magíster en economía en la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en defensa y seguridad hemisférica de la Universidad de El Salvador y graduado del Colegio Interamericano de Defensa en Washington. Es especialista en políticas públicas y planificación estratégica, política de defensa, economía de la defensa. Con él he conversado bastante sobre el tema
que él va a tratar ahora, porque verdaderamente él tiene una opción bastante interesante. Ha sido en la Marina ha ocupado los siguientes puestos de manera sucinta: director general de Economía en el Ministerio de Defensa, asesor del viceministro de Recursos de la Defensa, ha sido consultor del libro blanco de la Defensa Nacional, ha sido agregado de defensa a la embajada en Francia, Bélgica y Países Bajos. Asimismo, ha sido director general de Economía en la Marina como ha sido comandante de corbetas misileras como la Alvea Perrera y después de la fragata Carvajal. Bueno, él actualmente está dedicado a lo que es la parte académica, de la cual hemos conversado bastante. Es profesor honorario del Centro de Altos Estudios Nacionales del CAEN y del Programa del Alto Mando de la Escuela Superior de Guerra Naval. Asimismo, es experto en lo que es la teoría del conflicto y el programa de comando de Estado Mayor. Es profesor de la UPC en la planificación estratégica y actualmente en la Universidad San Ignacio de Loyola, en los cursos de política marítima, geopolítica y globalización, finanzas internacionales. Es miembro colaborador de la revista Pensamiento Estratégico en Seguridad y Defensa del Centro de Estudios Estratégicos. Te doy la bienvenida, Fernando, y adelante, por favor. Esperamos que tu conferencia nos ilustre sobre tu conocimiento. Gracias. Muchas gracias, señor. Señores, damas y caballeros, muy buenas noches. Es para mí un honor estar compartiendo con ustedes el día de hoy unas reflexiones a partir del escenario marítimo respecto a la importancia que este tiene, no solamente desde la parte, digamos, de una visión propia, constitucional, legal, digamos, conmemar, no conmemar, sino lo que quería es tratar de ver el mar en 360 grados, que es un poco la tónica, como se está viendo el día de hoy, a través de lo que es las relaciones internacionales, a través de lo que es la academia propiamente dicha, y sobre todo en tema de seguridad o de securitización, que es un nuevo término que vamos a hablarlo el día de hoy, en que todas las actividades que hacemos, el quehacer diario, el quehacer de los países, está siempre correlacionado con el tema de seguridad. Entonces, este es un tema que evidentemente es nuevo, pero que nos plantea la necesidad de reflexionar y mirarlo de esa forma, ¿no? La lámina que ustedes ven ahí, que la conferencia es Estrategia Nacional, Geopolítica y Política Nacional Marítima, correcto, nos permite ver el tema de la nueva visión que tiene el Océano Pacífico, el Océano Índico, que todos los conocemos, pero desde la perspectiva estratégica y geopolítica actual se ve como uno solo, ¿no? Entonces, ya hay una nueva visión. Normalmente hemos hablado Asia-Pacífico, correcto, ahora la visión es Indo-Pacífico. Por supuesto que hay una convergencia desde el punto de vista comercial en el tema Asia-Pacífico, y está muy relacionado sobre el tema, digamos, las relaciones entre China vis a vis con los países que están en la ribera. Pero el tema, digamos, de incorporar al Índico ya es un tema de mayor profundidad, por cuanto dentro de la perspectiva geopolítica, la India, como tal, como ustedes saben, ¿no es cierto?, es una potencia emergente. Vamos a hablar un poco de las potencias emergentes, por eso que un poco la exposición el día de hoy es tratar de mirar hacia adelante los escenarios prospectivos que podríamos tener. De otra manera no podríamos entender lo que está ocurriendo. Hay una alta dinámica en el tema de relaciones internacionales y en la geopolítica que amerita evidentemente que todos los países tengan que evolucionar en forma constante sus estrategias en estas materias, ¿no? Lo primero que quería mencionarles un poco para dividir el mundo es la famosa dicotomía norte-sur. Lo que está hacia el norte, por lo general, son los países desarrollados, potencias, países desarrollados, y lo que está al sur, o el sur-sur global, como llaman algunos, son lo que vienen a ser en este momento los países emergentes, ¿no? Entonces, siempre ha habido una división, digamos, desde el punto de vista de crecimiento económico y desarrollo, sobre todo la parte de desarrollo, que es lo más importante que nos atañe, en materia, digamos, de cuáles son los bloques que están integrados, ¿no? Ustedes recordarán en los años 70 estaban los países no alineados respecto a los alineamientos que había con el Pacto de Varsovia, por un lado, y con respecto a lo que es, digamos, Estados Unidos y la OTAN.
Entonces, siempre ha habido esta dicotomía entre grupos y, digamos, de alguna manera, ¿no? Divisiones del mundo polar como la conocemos. Acuérdense ustedes que la primera división del mundo que conocemos fue el Tratado de Tordesillas en 1492, en el cual el Vaticano estableció, pues, el Papa Alejandro VI hizo la división del mundo, ¿no? El oeste para España y el este para, digamos, para Portugal, y justamente para poner orden y evitar pues, que las Estados potencias marítimas, miren, estamos entrando en calor, potencias marítimas, digamos, se enfrentaran y, por supuesto, que hiciera daño pues, a lo que era el Vaticano en aquel momento, ¿no? Los Estados pontificios. Entonces, esta dicotomía se está dando. Ahora el tema es norte-norte, sur-sur, y el diálogo es norte-sur, ¿no? En materia de crecimiento económico y desarrollo. Ahora, en tema de securitización, seguridad, tenemos el tema de las alianzas estratégicas. Ustedes saben que el tema de la nación, NATO o la OTAN sale como consecuencia, digamos, de la Segunda Guerra Mundial y podemos ver en el año 90 cómo estaba la NATO o la OTAN respecto a lo entonces Pacto de Varsovia, que como ustedes saben, con la caída de la Unión Soviética, correcto, eso empezó un tema de desintegración de la Unión Soviética y por supuesto que el Pacto de Varsovia, lo que era la Unión Soviética con sus satélites llamados en esa forma, pues implosionó y evidentemente solamente quedó como alianza militar en todo el mundo, correcto, que cubre todos los aspectos, porque muchas veces todo el mundo piensa que solamente ve la parte de seguridad. No, no. Uno de los temas que es importantísimo para la Alianza Atlántica por algo se llama la oración de Tratado del Atlántico Norte. Porque el mar es parte de la seguridad, eso hay que entenderlo, ¿no? Y después, por otro lado, podemos ver el año 2015, 2025, que lo podemos traslapar, cómo está quedando, digamos, lo que es la Alianza Atlántica con 27 países en este momento, y la dubitación en materia de lo que es Ucrania y posiblemente el futuro de Bielorrusia. Después vamos a hablar también de los ejes geopolíticos que se están trazando y que tienen con los mares. Por ejemplo, les adelanto que existe el eje llamado Entre Mares, que es entre el Mar Negro y el Mar Báltico. Hay una posibilidad de que en este siglo, algunos están apostando de que exista una nueva, una Unión Europea del Este con una Unión Europea del Oeste. Miren toda la dinámica que estamos presentando. Pero les pongo esto para que ustedes vean que las alianzas militares, los temas de securitización no están escritos en piedra. Entonces son cambiantes, ¿no? Y más aún vamos a ver que ya no solamente hay una alianza estratégica en materia de seguridad, sino tenemos dos. Correcto. Ahora, para darnos una idea de lo complejo que es el tema marítimo y el impacto que tiene sobre el crecimiento económico y desarrollo, solamente pongo esta lámina, que es el tema que tiene que ver con la ruta de comercio internacional de crudos y hidrocarburos. A raíz la guerra de los 12 días que hemos tenido entre Israel e Irán, en el cual el mar, los océanos han sido absolutamente, digamos, permeables, ¿no? Dentro de esta conflictividad, no nos olvidemos que el lanzamiento de los misiles balísticos dentro de la colaboración americana fueron desde submarinos nucleares que están en el Mar Rojo y en el Mar Mediterráneo. O sea, para que se den una idea de que el mar sigue siendo parte, digamos, de este despliegue estratégico y en temas de seguridad. Pero noten ustedes ahí los puntos de estrangulamiento, shock, dicen en inglés, en materia de lo que es el comercio internacional, sobre todo de hidrocarburos, ¿no? ¿Se imaginan ustedes si hubiera sido el conflicto y que se hubiera cerrado el estrecho de Hormuz, Strait of Hormuz, que ustedes lo ven ahí, el 25% de todo el crudo transita por ahí? Se puede imaginar el impacto en materia económica y de desarrollo que hubiera sido, porque digamos, sí que el conflicto no hubiera desescalado en el tiempo, se cerrara el estrecho de Hormuz y pues un impacto tremendo para toda el área global, inclusive el Perú, ¿no? Una inflación galopante y bueno, todos los jinetes del apocalipsis en materia económica, ¿no? Ahora, el Indo-Pacífico, como ya lo mencioné hace un momento, esta es la nueva visión en el cual los hegemones, ¿no?, de Occidente es como ven al tema. Entonces, acá hay un tema también en el Perú, por lo general, me voy a tomar a hablar, no hay una posición sobre el tema, pero yo creo que tenemos que empezar a mirarlo desde el punto de vista estratégico, no solamente comercial, ¿correcto? O sea, Asia-Pacífico lo entendemos, pero hay que verlo desde una posición, digamos, en materia de lo que sería conveniente para el país. Y acá una pequeña, un pequeño comentario de gran valor, creo que ustedes van a dar la razón. La India es el segundo país que tiene mayor población en el mundo. Estamos frisando casi los 1.500 millones.
El Perú no necesariamente, digamos, está mirando con este mismo ímpetu la buena noticia que posiblemente este año tengamos un tratado de libre comercio con la India, que va a acompañar los otros 42 tratados de libre comercio en el país. Entonces, yo creo que es importantísimo de que miremos dentro de esta perspectiva el Indo-Pacífico como un solo bloque. Yo sé que está el APEC, el Acuerdo Transpacífico, que eso lo vamos a ver en un momento, la Alianza del Pacífico propiamente dicha, y todas tienen digamos, como vehículo de integración el mar, ¿no es cierto?, el océano. Pero tenemos que ver también la parte de lo que es el Océano Índico en materia de lo que significa la India como potencia emergente y que posiblemente sea uno de los nódulos importantes de la geopolítica a partir del año 2040-2050. En el año 2040 se estima, por paridad de poder adquisitivo, que la India va a ser la segunda potencia. La primera va a ser China, segundo la India, tercero Estados Unidos. No lo digo yo, eso está clarísimo. Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Entonces, vamos a tener en la parte de Indo-Pacífico los tres grandes jugadores en las ligas. Estados Unidos, China y la India, ¿correcto? Bueno, hoy, ¿por qué es importante? 65% del comercio internacional, por eso el centro de gravedad, el Indo-Pacífico, fluyen por las líneas de comunicaciones marítimas. Concentra prácticamente la mitad de los puertos top del mundo, ¿correcto? Concentra la mayor cantidad de población. En términos económicos significa consumidores, y eso hay que verlo. O sea, mayor población, mayor consumo, ¿correcto? Entonces el Perú tiene que explotar ese tema, ¿no? Está constituido por más de 60 países y regiones, es el nuevo centro de poder. En buena cuenta viene a ser lo que es el Mare Nostrum del siglo XXI, lo que decían los romanos al mar Mediterráneo. O sea, el centro de gravedad se ha trasladado del Atlántico al Pacífico. Y tal es así, y ya les adelanto de lo que vamos a ver dentro de un momento, que ya tenemos una nueva alianza militar en el Pacífico, que es la llamada AUKUS. O sea, tenemos ya en el mundo dos alianzas militares y posiblemente venga una tercera que es antagónica al AUKUS, y vamos a comentarlo también, ¿no? Conceptos geopolíticos, rápidamente, no es una clase de geopolítica, pero, digamos, la geopolítica como una disciplina, porque no es una ciencia propiamente dicha, uno dice que sí, pero bueno, para mí es una disciplina de las ciencias sociales, tiene el encanto, digamos, de poder, de alguna manera, expresar, digamos, la política exterior que tiene un país considerando su propio determinismo histórico. O sea, dónde está situado el país, las condiciones, la parte cultural, ¿no es cierto? Y la geografía propiamente dicho. Y esa geografía le va a dar una característica de geografía política, ¿no? Entonces, la geopolítica siempre ha sido un tema de bastante debate, inclusive el día de hoy. Sin embargo, tuvo un periodo de silencio después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, porque evidentemente la Escuela de Geopolítica Alemana no entra en detalle, pero usó la geopolítica para, de alguna forma, justificar lo que es, digamos, la guerra de conquista en el siglo XX. Entonces, actualmente la geopolítica no se ve como tal, ya no es sistema de conquista militar, que lo que se pretende es hacer llegar, ¿no es cierto?, no solamente el criterio de la parte de su seguridad, sino también en los temas de carácter político, comercial, cultural, ¿correcto? Y la alineación de algunos países con respecto a uno, si uno quiere ser hegemón, ¿no? Por ejemplo, lo que es Estados Unidos, lo que es China en este momento, y posiblemente la India, que está trabajando en ello. Dos escuelas geopolíticas son las más importantes en mi concepto. La primera, la de Mackinder, ¿no? Un inglés que es un poco lo que está ocurriendo el día de hoy, que es la temática referida a quien domine Eurasia, o sea, el bastión que es el pivote entre lo que es la Europa continental y lo que es el Asia, es esta frontera, ¿no? Porosa, ¿no? Domina el mundo. No por casualidad el conflicto entre Rusia y Ucrania tiene esa característica. No por casualidad el conflicto Rusia-Ucrania tiene como teatro de operaciones, ¿no es cierto?, el Mar Negro, ¿correcto? No por casualidad los enfrentamientos han sido con el Mar Negro, tomando en consideración los principales puertos, la principal base naval de Rusia en este momento, como ustedes saben, es en la provincia de Crimea, ¿no? Entonces, esto, como les voy a repetir, ya tiene un desprendimiento de carácter geopolítico que se sigue cumpliendo en el tiempo. Y lo segundo, que me parece que es algo que lo vemos y estamos totalmente de acuerdo, que es la teoría, o más que nada la escuela geopolítica americana, la mahaniana, del almirante Mahan, en el sentido que el poder marítimo, y acá hay que hacer una distinción, poder marítimo, pero los americanos no tienen la traducción maritime power, o ellos dicen sea power. Para ellos es más completo, la parte marítima y naval va todo junto. Nosotros acá en nuestra doctrina separamos poder marítimo y abajo está el poder naval. No, en el caso de ellos, el tema es uno solo, ¿correcto?
Ellos dicen el poder marítimo, el poder naval, ¿correcto? Es la base del poderío de un Estado. No por algo tienen 6 flotas y tienen una flota en cada océano. No sé si me dejo entender. O sea, la teoría bajaniana, correcto, esta geopolítica está en ciernes y evidentemente seguirá por mucho tiempo más, ¿no? La activación, ahora último, del conflicto de los 12 días, correcto, ha sido totalmente clara, ¿no? Bueno, ¿cómo ve Occidente el tema del Indo-Pacífico? ¿Y por qué es importante el Indo-Pacífico? Pues nosotros, el Perú, nos encontramos ahí. Y somos, creo yo, en este momento un actor medular. El tema es saber, digamos, identificar lo que somos el día de hoy y las potencialidades que tenemos para el futuro. Miren, lo que es Estados Unidos en estrategia de seguridad que le hizo el presidente Biden, que lo está modificando el día de hoy el presidente Trump, ¿correcto? Dice, aparte del desafío estratégico que es el mundo libre, abierto, próspero y seguro, ¿correcto? Estados Unidos es una potencia mundial con intereses globales y son fuertes cada día en cada región. Ojo, como potencia, los Estados Unidos en el Indo-Pacífico tiene un interés fundamental en lograr que la región tenga apertura, interconexión, prosperidad, seguridad y resiliencia. Se dan cuenta que fluye la línea de comunicaciones marítimas. Nos planteamos metas ambiciosas, ¿no? Porque sabemos que nosotros y nuestros aliados y socios tenemos una visión común del futuro de la región. O sea, en la estrategia de seguridad de defensa nacional de Estados Unidos, el Indo-Pacífico tiene una posición preponderante. Y es donde está girando, y ya está, el centro de gravedad del poder. ¿Correcto? Muy bien. Seguimos y pasamos a la siguiente lámina. El comercio, uno de los temas más importantes de los intereses marítimos, que todos conocemos, ¿correcto? Los buques navegan en buena cuenta desde tiempos inmemoriales, desde el Mare Nostrum, y quizá antes, ¿no? De los romanos, de la época de los fenicios, siempre la búsqueda de términos de intercambio, compra y venta, ¿correcto? El día de hoy no es la excepción, aún más sigue creciendo el comercio. Y ese comercio está creciendo muchísimo, 65%, algunos dicen que son 70%, ¿correcto? En lo que es el Indo-Pacífico. ¿Y qué tenemos dentro del Indo-Pacífico? Tenemos estos tratados de cooperación en materia comercial que son muy importantes para el Perú, en todo sentido, ¿correcto? Por un lado tenemos la ASEAN, los países del sudeste asiático, la PEC, que ya sabe, el Perú ha sido varias veces anfitrión de la PEC, inclusive relativamente hace poco, ¿no? El tratado CTTP, la Alianza del Pacífico y los tratados de libre comercio ribereños con los países de la región. Estados Unidos fue el primero y después fue China, como ustedes saben. Miren, si hacemos un recuento histórico, ¿no? La apertura comercial, el libre comercio, sin aranceles, evidentemente, en el momento, pero empezó a germinar entre, digamos, entre las potencias que son rivales el día de hoy. Uno empezó con Estados Unidos, China y pasamos a la Unión Europea. Entonces, este es el conglomerado que tenemos y que tenemos que aprovechar. Seguramente que otras asociaciones van a venir en el tiempo, la unión o la fusión de algunas y otras, pero tenemos que aprovechar. Y ojo, acá le doy la importancia al Tratado de Libre Comercio con la India, ¿no? Y no nos olvidemos que hace poco el presidente Piñera, ¿no es cierto?, ha estado en la India, en una visión oficial. Chile entiende perfectamente también como nosotros que la India es un mercado potencial de primer nivel. Y la evidencia es que se ve, Chile lo está viendo, y creo que Perú, y es momento que lo vea a todos los niveles políticos, desde la perspectiva del Indo-Pacífico, y no aislado solamente el tema como Pacífico. El ASEAN, acá están los países, los famosos tigres del Asia, pero quiero que miren ustedes países que hace 40 años eran insignificantes. Estoy hablando en términos, digamos, para entendernos mejor. El día de hoy tienen una talla mundial, ¿no? Empecemos por Singapur. ¿No? Prácticamente Singapur es el país más competitivo del mundo. Vamos a hablar un poquito ahora de competitividad, porque también competitividad es un factor importantísimo en todos estos temas, ¿no? Entonces, ven a Singapur, ven a Indonesia, Malasia, y sobre todo que concentran ellos, ¿no? Puntos estratégicos, que hemos visto hace un momento, ¿no? El estrecho malayo, correcto, por un lado, en la zona, ¿no es cierto? Y eso es un tema que tiene que ver con la securización. Después tenemos la PEC, no voy a entrar en detalle, ustedes la conocen muy bien, ¿correcto? El Acuerdo Transpacífico, ¿no? Que es otro elemento importantísimo para nosotros. La Alianza del Pacífico, que es un contrapeso a lo que vendría a ser el Mercosur, de norte a sur, México, Colombia, Perú y Chile. Los cuatro tienen en términos de Producto Bruto Interno, ¿correcto? Lo mismo que tiene el Mercosur.
y los cuatro, Perú, Colombia, Chile y Perú, los cuatro, correcto, tienen, digamos, un modelo de economía abierta de mercado, correcto, y eso hace mucho más fácil tener la posibilidad de hacer transacciones, también intercambio entre las partes. Y esta Alianza del Pacífico, para que se haga una idea, es increíble, es la alianza comercial que tiene más observadores en el mundo. Usted sabe que uno se puede plegar como país, como miembro activo o como observador. La Alianza del Pacífico tiene 42 observadores en todo el mundo. Imagínense. ¿Por qué? Porque evidentemente de fuera, de otras regiones, se dan cuenta de la potencialidad que tienen los cuatro. Por supuesto que son países primarios exportadores, países interesantes, pero que tienen capacidad para industrializarse en el largo plazo. Entonces, atención con la Alianza del Pacífico y todo esto es mar, marítimo. El nombre lo dice todo, ¿correcto? Ahora, dentro de la geopolítica mundial y la parte comercial, no puedo dejar de hablar del tema de la ruta de la seda, ¿no? O el Belt One Road, etcétera, los nombres que le pongan, que es la iniciativa de la franja y ruta de los chinos que vienen haciéndolo desde hace 30 años, 25, 30 años, y ha llegado a las costas de América Latina. Entonces, esto nos permite también extrapolar que hay un espacio marítimo en el cual se está desarrollando esta convergencia comercial y geopolítica a la vez, ¿correcto? Asimismo, viene sustentado, ¿por qué? Porque estas políticas, de alguna manera, vienen con un cofinanciamiento, ¿no es cierto?, de los bancos, el Banco de Asia, el Banco of China, que le va a permitir, digamos, a los países a los que se acogen. Evidentemente podemos discutir si es bueno o malo, es otro tema, pero que parte, digamos, de la proyección internacional que tiene la China, ¿no? Y eso es un tema que está, por supuesto, en todos los debates, en todas las conversaciones, cómo China ha podido llegar a eso. Porque Occidente y los Estados Unidos dejaron el patio trasero, pues, lo dejaron libre, ¿no? Pues a veces escucho yo en algunas conferencias cómo es posible que Perú, que el puerto de Chancay, que esto, que lo otro, y yo le decía, le dando la mano, y me acuerdo que era un alemán, y le digo, disculpe usted, ¿y qué? ¿Vamos a esperar que Occidente se preocupe del Perú en el año 3000? ¿No? No, no, no es así, pues, ¿no? Entonces, que un país que tiene restricciones, no sé, pues, que se cumple la ley y todo, pues bienvenido sea, ¿no es cierto? El capital no tiene frontera. Es uno de los preceptos básicos que dice la economía del libre mercado, lo que dice Adam Smith, el padre de la economía. Entonces, ¿cómo es posible que nos vengan a decir ahora la contraparte? Pero, en fin, son temas que no hay que dejarlo de lado, pero que es así, de esa forma se está viendo fuera, ¿no? Y esto ha condicionado una nueva ruta geopolítica que no podemos dudarla, ¿no? La ruta de la seda, al final y al cabo, es parte de una ruta geopolítica de China, ¿no? Que la viene desarrollando Xi Jinping con bastante fuerza, ¿correcto? Y en términos prácticos, Estados Unidos y la OTAN consideran que esto es una amenaza. Sí, sí, está clarísimo, ¿no? Bueno, la ruta de la seda, ¿cómo va? Llega hasta el puerto del Pireo, tiene pues, la vía marítima digamos, como primera fuente de conectividad, está la vía férrea, ¿no?, de transporte. Tienen en Pakistán, por ejemplo, el puerto de Gwadar, que es el puerto de agua profunda más fuerte del mundo, más grande del mundo, que podrían entrar inclusive a amarrar portaaviones, ¿no? Entonces, esto no es gratis, ¿no? Ahí hay una temática referida. Ahí está, justo Guadar, el puerto, y para América Latina ya y tenemos acá los puertos que están acá. Por supuesto que acá en esta lámina de la BBC consideraban a Balboa y Colón, pero sabemos que Balboa y Colón ha tenido, pues, de alguna manera, la visita del vicepresidente Vance, que ha ido allá a combinar a Panamá para que no le renueven, ¿no es cierto?, la licencia de operación en estos puertos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque Estados Unidos ve digamos, con bastante, digamos, preocupación la penetración china, según la visión de ellos, ¿no? Es un tema que no lo voy a entrar en debate, pero realmente es lo que hay, ¿no? Y ustedes pueden ver ahí la cantidad de puertos que son administrados por empresas en China, que son empresas públicas al final, ¿no es cierto? Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Ensenada, por dar un ejemplo, en México, ¿no es cierto? Kingston, Freeport, inclusive, en las caras de los americanos están administrados por chinos, ¿no? Hay el puerto de Haifa en Israel, por China también, ¿no? Y bueno, esta es la interconexión de la ruta de la seda con América Latina y con la región y con el Perú. El espacio marítimo es absolutamente fundamental. Ahora, ¿cuáles son, ya entrando en temas geopolíticos, porque al final podemos hablar muchísimo del desarrollo,
de la política nacional marítima, pero hay que verlo en la dimensión global. ¿Qué actores tienen peso el día de hoy en estas transacciones de poder? Esto puede cambiar, pero digamos, lo que vemos ahora, de acuerdo a la, digamos, que nos presenta la resonancia magnética que pasamos por todo el orbe. Y Estados Unidos, como líder en defensa de los valores democráticos, evidentemente es un actor principal, ¿no? Por supuesto que podemos estar de acuerdo o desacuerdo, pero esa es la realidad. La Unión Europea, por otro lado, ¿no? Que representa, al igual que Estados Unidos, una sinergia en esta lógica. No se olviden que la Unión Europea en este momento, correcto, tiene una suerte de impases que, por los Estados Unidos que muchas veces les cuesta superar. Lo que pasa es que ellos también viven su día a día y tienen su, digamos, su manera de pensar. El presidente Trump ha conseguido la semana pasada recién que el presupuesto de defensa de los países de la OTAN al año 2035 deba llegar al 5% del Producto Bruto Interno, ¿correcto? ¿Por qué? Porque Estados Unidos ha dicho a través de Trump, obviamente, yo ya no puedo financiarlos, porque la teoría de las alianzas militares se reposa sobre la teoría económica de las alianzas. Diversificamos el mercado y cada uno nos aplanamos en gasto. Y no puede ser que la Alianza Atlántica se sustente en el 70% de los recursos por Estados Unidos, ¿no? Un poco lo que ha hecho Estados Unidos con la OEA, ¿no? Hace poquito. Y le ha dicho, no, yo no le voy a dar plata a ustedes, ¿no? Porque le doy el 60% del presupuesto y al final me tiran el boomerang a mí y me están acusando, o sea, para que lo financio, ¿no? Entonces, hay toda una suerte ahí y complejidades de cada uno de los países. España, el presidente Sánchez, ha dicho claramente que ellos no pueden llegar más del 2,5%. ¿No? No sé cómo será el desenlace, pero el presidente Trump ha dicho, oye, si ustedes no colaboran, ya ustedes se la den, ¿ah? Eso lo ha dicho claramente, ¿no? Pero en fin, para que ustedes vean la importancia y a veces alguna desavenencia, que también vamos a ver ahora con la nueva alianza. China, como gran potencia emergente, bueno, la verdad que es un tema que me parece inapropiado decirle potencia emergente. China ya es una potencia. Lo que ocurre es que a nivel de los organismos supranacionales, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, etcétera, etcétera, se les da esta categoría, una categoría de carácter, digamos, más político, como para decir que están más abajo que nosotros. Pero no es así, pues. No es así. Por paridad de poder adquisitivo, China va a ser primer puesto en pocos años. Y después de 10 años va a ser la India, el segundo puesto y tercero Estados Unidos. Entonces, ¿cómo le va a dar potencia emergente a alguien que ya tiene un vuelo y digamos, un peso específico mucho mayor, ¿no? Bueno, ahí a China la ven como una potencia revisionista en Estados Unidos, y eso lo dice, pues, como ustedes han visto hace un momento, la declaración de seguridad, ¿no? De los Estados Unidos, la estrategia de seguridad Biden-Harris, que ahora va a ser cambiada por la estrategia Trump con Vance. Y la cuarta es Rusia con ansias revisionistas, por esto está clarísimo, el esplendor del imperio zarista, etcétera, y tiene la característica de la segunda potencia nuclear. O sea, ellos tienen también, de alguna manera, la capacidad del deterrence, o sea, la disuasión, desde el punto de vista nuclear. Ahora, usted mira, ¿y esto qué tiene que ver con el mar? Pues, por supuesto, la mitad de los arsenales nucleares del mundo está en el mar, ¿no es cierto? En los submarinos, ¿no? Y todas estas potencias tienen los submarinos listos con misiles balísticos con capacidad nuclear. Y acá vienen unos dilemas. Esto es importante ya. Esto puede seguir como puede modificarse. Estamos recién en la cuarta parte del siglo XXI, pero ya podemos, como dice Reza, esta exposición al 2050, la idea es entrar 25 años después, a través de perspectiva. Y eso es lo que nos hemos atrevido el día de hoy. Hay cuatro grandes dilemas, pueden haber más, se los digo con honestidad. El primero de ellos es el famoso intermares o intermarium, es el concepto geopolítico en el cual se ve lo que dije al principio, el mar Báltico y el mar Negro, correcto, como un istmo. Entonces la idea es concentrar Polonia, Ucrania, Letonia y los países bálticos, correcto, y posiblemente después Hungría, ¿no? En una famosa, una confederación intermares. Y eso no es una locura, eso es parte de la geopolítica, en este caso de Polonia. Polonia desde hace 300 años preconiza esto, ¿no? Y este tema lo ha puesto como bandera, ¿correcto? Algunos congresos de estas repúblicas. Entonces, una de las soluciones que podría pasar, no pongo la mano sobre el fuego, es que esto se pueda, digamos, generar una corriente de opinión a favor o en contra también, evidentemente, para tratar de contrarrestar como un muro o una, digamos, una república, una federación, ¿no es cierto?,
que catalice los esfuerzos como una nación amortiguadora entre lo que es Rusia y lo que es Occidente, ¿correcto? No se olviden que siempre la visión ha sido que Polonia ha sido un estado amortiguador, y siempre se dijo que Polonia es un estado amortiguador desde tiempos 300 años atrás, ¿no? Si no sufrían la guerra, sufrían el paso de los ejércitos, ¿no? Entonces, nadie quiere ese paso de ejército y menos la guerra, ¿no? Entonces, ese es un punto neurálgico. Acá no lo vemos, pero por favor, el mar está de por medio, el Báltico y el Mar Negro. Y después tenemos lo que le llaman el laberinto bélico, lo que ha pasado hace poco, la guerra de los 12 días, la crisis nuclear con Irán, donde compiten una serie de actores, tanto regionales, locales, terroristas, terroristas de primer nivel. Por ejemplo, los Houthis en Yemen tienen capacidad de lanzar misiles balísticos. Increíble, una nación terrorista que tiene capacidad para lanzar misiles balísticos, ¿no? Tenemos el Hezbollah, ¿no es cierto? Y tenemos en Líbano y Hamas dentro de la Franja de Gaza, que son organizaciones muy bien organizadas, ¿no? Y por supuesto que todo esto tiene una connotación con el tema marítimo, o sea, absolutamente cierto, ¿no? El tercer punto, o el tercer eje, digamos, de dilema, es el este de Asia, que es la actitud que tiene China con respecto al mar de la China. Según la posición de China, el mar de la China todo es mío. O sea, traducido en buenas, digamos, para graficar, los filipinos ponen el pie en el mar hacia el lado oeste y ya están en China, ¿no? Es un poco lo que dice China, ¿no? Y ellos dicen, yo reivindico, ¿no? Ni siquiera con Taiwán. Taiwán no dicen que es un... No, no, ellos a Taiwán lo declaran como una provincia rebelde. No, no está en juego que sea chino, es una provincia rebelde. Entonces, y todo eso converge pues, en el mar de la China, que no es poca cosa, ¿correcto? Y el cuarto punto, que es el que nos atañe muchísimo a nosotros, el caso de los peruanos y Sudamérica, la región, el escenario del Indo-Pacífico, que es un foco de tensión dentro de este marco de rivalidad, ¿no es cierto?, entre Estados Unidos y la potencia revisionista, según ellos, de China, lo que ha dado origen a la creación de una segunda alianza militar en el mundo, que muy poco se habla, pero que está muy activa, que es el AUKUS, que es el acrónimo de Australia, Reino Unido y Estados Unidos, AUKUS. Estas tres potencias anglosajonas, ¿correcto?, han creado una fuerza de contención contra China, ¿correcto? Y este es un tema que hay que verlo con mucho cuidado, porque ellos dicen que es para proteger la libre conservación marítimo, me parece muy bien. El Perú también va a tener que proteger lo suyo. Parte, digamos, de el reposicionamiento de la flota naval peruana con las construcciones de nuevas fragatas, nuevos OPV, etcétera, apuntan en esa dirección. Estamos de acuerdo, pero cuidado que en algún momento en el futuro no tan lejano, van a querer, digamos, que se tomen posiciones. Y por último, he puesto ahí como bonus track, un poco para darnos una idea, está dos campos que son absolutamente complejos, que es el escenario del Ártico, ¿correcto? Y ustedes saben el deshielo en los polos, y eso ha condicionado que haya nuevas rutas en el Ártico. Y el Ártico está concentrado por una organización de estados que es el Arctic Five, ¿correcto? Y el Arctic Five, ellos concentran y tienen la disponibilidad de todo el tema del Ártico, ¿no? Estamos hablando pues de Canadá, Rusia, ¿no es cierto?, Estados Unidos, etcétera. Pero acá, y bueno, y Dinamarca, con Groenlandia. Dicho sea de paso, también acá hay un tema importante, ¿no? Acuérdense que lo primero que hizo Estados Unidos, el presidente Trump en este gobierno, fue insistir con el tema de Groenlandia. Le planteó a la primera ministra de Dinamarca comprar Groenlandia, ¿correcto? Y ahí hay dos temas que tienen que ver clarísimos. Es el tema del Arctic Five, para el control, la securitización de todo lo que es el círculo polar ártico. Y segundo tema, ¿correcto? Tener claro el desabastecimiento de agua que va a ir a partir del año 2040 en el medio oeste americano. Una suerte de construcción de hidrovías tipo romanas, ¿no? ¿No? En el siglo XXI. Y es el único que tienen. Por eso que están desesperados el tema. El presidente Vance inclusive ha ido a Groenlandia y le dijo, ustedes están desprotegidos por Dinamarca. No, no se me dejo entender. Y como Francia, ya vamos a ver, también juega su partido aparte, el presidente Macron estuvo hace un mes ahí en Groenlandia para decirle que ustedes son muy buenos con Dinamarca. Entonces, se están jugando partidos simultáneamente. Y por último, el tema de la Antártida, que no entra en mayores, que es parte del Tratado Antártico. Hay una moratoria en términos, digamos, de reivindicaciones territoriales, pero, que lo digo, ¿hasta cuándo? Claro, le estoy hablando de este siglo. Sabemos que hay un montón hay muchísimos recursos dentro de la Antártida,
pero de eso no se trata. El tema es de que tarde o temprano va a haber tal presión de los hegemones, ¿correcto? En materia, digamos, de volver al tema de la reivindicación territorial de Antártida. Por ahora no hay problema, supuestamente, pero nadie sabe en este mundo. Vivimos en un mundo, damas y caballeros, como dicen los americanos y los países de la Unión Europea, el famoso buca, ¿no? ¿No? Es absolutamente volátil, incierto, uncertain, incierto, complejo y ambiguo. Entonces, la incertidumbre es el patrón de lo que puede pasar mañana, así como la política peruana. La incertidumbre también está en el otro lado. Entonces, por eso que es importante establecer estos marcos referenciales en materia, digamos, de lo que significa las relaciones internacionales en materia, sobre todo marítima, ¿no? ¿Qué modelos se estarían acogiendo en el siglo XXI? Hay muchos modelos geopolíticos, pero miren, hay tres. He tratado de coger tres de que podrían venir. Puede ser que me equivoque, de repente la chunte, pero creo que por ahí debe haber uno o dos que podrían dar. El primero es la bipolaridad dual. Miren qué extraño, ¿no? Bipolaridad dual. En la Guerra Fría era la bipolaridad, ¿no? Estados Unidos con sus satélites de la OTAN y la Unión Soviética con sus satélites, ¿no? En la Guerra Fría. Ahora no. Ahora dos rivales, o sea, dos polos con dos rivales cada uno, ¿no? En un lado estarían las fuerzas occidentales, Estados Unidos y la Unión Europea, y en el polo asiático autoritario comunista, digamos, estaría Rusia y China, ¿correcto? Esa es una posibilidad. La segunda es un modelo de bipolaridad simple de Guerra Fría, en que tanto China como Estados Unidos adopten posiciones en las cuales converjan a la identificación de cada uno de los países en el área. Y acá es donde debemos tener cuidado. Algunos dicen, hay que irnos para acá, hay que irnos para allá. Yo solamente les recuerdo, primer socio comercial de Perú es China. Segundo socio comercial, como ustedes saben, ¿no? Unión Europea, Estados Unidos, están ahí. Entonces, no podemos ser, digamos, tan ligeros a la hora de pensar. Acá tenemos que ser, y me adelanto un poco a lo que vamos a hacer en las conclusiones, pragmáticos. Tenemos que estar con todo. Es como le digo a mis alumnos en la universidad. Acá tenemos que portarnos como la chica de 15 años cuando baja. Hay que bailar con todos, con la mejor sonrisa. ¿Correcto? No hay que tomar partido por nadie. ¿No? Una suerte no alineados, pero con una sonrisa. Quiero hacer negocio con todos. ¿Correcto? Dentro de un marco, pues, constitucional y legal, ¿no? No estoy diciendo lo contrario, ¿no? Pero tenemos que buscar ese tema, ¿no? No podemos tomar partido, ¿no? Blanco y negro. Esto no es así. No se maneja de forma blanco o negro, no es así. Y hay un modelo que también es posible que ocurra con el advenimiento de China, perdón, de la India, como potencia emergente de peso a partir del año 2040 o 2050, es la pentapolaridad. Es decir, que existan, ¿no? Cinco polos: Estados Unidos, China, Unión Europea, Rusia y la India. Ojo, ¿no? ¿Por qué la India? Porque ya es un actor geopolítico, ya lo es muy quieto, pero puede ser que comience a escalar, escalar. No se olvide que India también es socio de los americanos, socio del Quad, con Japón, con todos, y a la vez también es parte de los BRICS. No sé si se pone, no tiene, India, no se, para dar una idea, no tiene problema, se pone el pueblo de Alianza y de la U y del BOIS. Tranquilo, ¿no? Es extrema pragmatismo, ¿correcto? Y a veces el pragmatismo es mucho mejor que tomar una posición radical, ¿correcto? Muy bien. Perú. A ver, acá viene el tema, y tiene nuevamente con el mar, porque es un factor importante. El Perú, por primera vez en la historia, tiene un documento oficial en que presenta los escenarios geopolíticos de la perspectiva peruana. Es escenarios geopolíticos al 2030. Se ha puesto 2030, pero puede ser 2050. Lo que ocurre es que las políticas nacionales, de acuerdo a ese plan y el Poder Ejecutivo, todos los planes tienen que tener en líneas generales 2030, ¿correcto? Pero esto se extrapola a 2050 sin ningún problema. Tal es así que el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, la imagen objetivo, ¿dónde queremos ir? Es a 2050, acá en el Perú. Pero bueno, el Perú, ¿qué ha dicho en este documento? Los invito a leer. Ese plan, pongan escenarios geopolíticos y les va a salir toda la publicación. Un poquito árida, pero van a poder leerla, muy interesante y se las recomiendo. 4 escenarios. Conozco bien el tema porque he participado como consultor dentro digamos, del desarrollo de escenarios geopolíticos que me convocó la CEPLAN, y hubo mucha discusión, y me parece muy bien, punto de desencuentros y de acuerdo,
y consensos también. Pero se llegó a estos cuatro que estaban aquí en la pantalla. El primero se llama la tormenta perfecta, y ustedes se pueden imaginar qué cosa viene. Los segundos, oportunidades perdidas, y de ahí viene la parte más optimista, distensión entre Pekín y Washington, interesante, y después la región primero, ¿correcto? Es decir, buscar que la región, ¿no?, de alguna forma establezca un modelo cepalino económico como se usó en los años 70 del siglo pasado, pero dentro del concepto de economía libre de mercado, como la ley del Pacífico. Pero en fin, vamos a desarrollar rapidito nomás cada uno. La tormenta perfecta, ¿qué escenario nos propone? Es un mundo fracturado entre China y Estados Unidos. Correcto, esa es la verdad. ¿Eso podría ocurrir? Hasta el momento es un tema que se ha cumplido por el tema de los aranceles. Como ustedes saben, la guerra arancelaria todavía está en cierne, ha bajado, que no, que sí, que el Perú tiene 10%, que vamos a negociar, pero no está cuajado todavía el tema, ¿no? Inclusive hemos roto, o sea, hablo en plural, se ha roto el concepto de libre mercado, de acuerdo a lo que dicen los americanos. La mayoría de los economistas americanos hablan del free trade, libre mercado, ¿no es cierto?, en el cual no tienen que haber barreras a la entrada. Y se han puesto ahora aranceles de 50, 100%. Imagínense, es una cosa de loco. Pero bueno, a lo que quiero llegar es que este escenario, esperemos que no se siga incrementando, porque evidentemente todos perdemos, ¿correcto? No todo se pierde con una guerra nuclear, también se pierde en la parte económica. Hablemos claro, ¿no? Hemos visto hace un momento el control del estrecho de Hormuz y tres estrechos más en la parte marítima, y se acabó el tema. Viene una hiperinflación en todos los países del mundo. Y como usted sabe, la inflación es el peor impuesto a los pobres, ¿no? La gente se muere, así de fácil, ¿no? Entonces, este es un tema importante de que si China y Estados Unidos no deponen, esto va a seguir para adelante, ¿no? Entonces, Perú va a tener, de alguna manera, vulnerabilidades, presiones externas, y me refiero es, toma partido, ¿con quién estás? Eso puede ocurrir, ¿ah? Entre las dos partes, ¿ah? Y conflictos derivados por la hegemonía de poder, ¿correcto? Entonces, nuevamente, el pragmatismo es algo muy importante para tomar en consideración. Oportunidades perdidas, ¿no? Entorno favorable, pero con crisis políticas internas en América Latina. El vaivén, el péndulo, en el que nos estamos viendo, ¿no? ¿Correcto? Entre izquierdas, derechas, centro, como quieran llamarlo. Ese vaivén que no termina, no termina. Por ejemplo, ahora en un país al costado, Brasil, pasa de Bolsonaro, de un extremo, a Lula, al otro lado. Es una cosa pues, increíble, ¿no? O sea, te lo estoy hablando desde el punto de vista, digamos, de la ciencia política, pero se está dando, ¿no? Entonces, eso no nos va a permitir, digamos, una mejor integración económica. Y cuando hablo de integración económica, por supuesto que la mayoría, acá en el Perú y todos los países de América Latina, más del 90% es por mar la integración económica, ¿correcto? O sea, si a las economías de los países les va mal, ¿correcto? A los puertos peruanos, a la política nacional portuaria le va a ir mal. O sea, eso hay que entenderlo. O sea, no es una burbuja, hay que mirar el contexto, ¿correcto? La distensión entre Pekín y Washington, ese sería lo ideal, ¿no? Revitalizar el multilateralismo, abriendo de espacio de cooperación, ¿no? Soñar no cuesta nada. Ojalá que llegue en algún momento. Sin embargo, yo soy coherente y debo decirlo de que me encantaría, pero lo veo cada vez más lejos, ¿no? Y la conflictividad a nivel global cada vez está más fuerte, ¿no? ¿Correcto? Si ocurre eso, el Perú estaría en mejores condiciones. Miren ustedes, el Perú en este momento estamos con un crecimiento económico que no necesariamente se traduce en desarrollo. El crecimiento económico del Perú ha sido explosivo. Hemos crecido 7 veces desde el año 2000, ¿correcto?, hasta el año 2025. El PBI peruano ahora está en 300.000 millones de dólares. Y el 90% de ese PBI en la parte de exportación es por mar. O sea, quiero que me entiendan la importancia del mar. A esto hay que agregar que el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, que lo vamos a ver en un momento, y el conveniente alineamiento, el pragmatismo que debemos seguir, ¿no es cierto? Adelante, con un Estado propulsor, ¿no?, con el mejoramiento de las políticas públicas, nos permitiría tener un Producto Bruto Interno en el año 2050 de más de 650.000 millones de dólares, lo cual nos pondría como una potencia media regional. Miren, no lo estoy diciendo yo. O sea, yo lo que quiero decirles, quiero transmitirle optimismo. Esto depende de nosotros, por supuesto que los políticos, ¿no? Pero depende de nosotros. El Perú puede crecer a tasa de 6,5%. Si crecemos 6,5%, correcto, en promedio, podemos llegar antes del 2050 a ser una potencia
emergente, ¿correcto? Y miren ustedes la condicionalidad en el tema de población. El Perú en este momento somos 33 millones y pico. El Perú nunca va a tener 40 millones de habitantes. Ya está estudiado, y eso lo vamos a ver un ratito. ¿Qué significa? Que la misma cantidad de gente, el tope máximo va a ser 39 millones en el año 2045. Ese año vamos a tener casi la misma población que tenemos ahora, pero con un Producto Bruto Interno per cápita del doble de lo que es ahora. Si hacemos bien las cosas, o sea, ni siquiera bien, si hacemos regular las cosas. Ah, si hacemos bien las cosas estaremos mucho líderes. Si hacemos regular las cosas. Muy bien. La región primero, que sería la antítesis del modelo cepalino de los 70, que era industrialización por sustitución de importaciones, que no fue muy mal en América Latina, es el modelo socialista, para entender, de Prebisch, ¿no? Raúl Prebisch. Ahora lo que se pretende es que la región primero adopte el modelo de economía libre de mercado, como le ha ido a la Alianza del Pacífico. ¿Se imagina que la Alianza del Pacífico y el Mercosur sean un solo marco, ¿correcto? Una sola alianza? Estaríamos en un mejor de los mundos para todos los países. Pero bueno, todavía soñar no cuesta nada, pero eso es importante, ¿no? ¿Cuál es la conclusión de este trabajo? Que por favor, quisiera que presten atención. Y este es un punto medular. El Perú se encuentra en una encrucijada geopolítica donde el futuro puede presentar oportunidades de crecimiento como riesgos significativos. Miren ustedes, ¿qué tal incertidumbre? Así se encuentra el Perú hoy día. Oportunidades, ¿correcto? Y riesgos a la vez. Y mi modesto opinión estamos 50-50. La clave para el éxito estará en la capacidad del país para anticipar y prepararse para los cambios del entorno global. Tenemos que diseñar escenarios prospectivos y adelantarnos, utilizando la perspectiva, ¿no es cierto? Y que nos permita adoptar políticas públicas adecuadas, ¿no es cierto?, para enfrentar esos nuevos escenarios. Que le hagan caso al CEPLAN, siempre digo, acá en el Perú no les gusta la planificación estratégica, te lo digo con honestidad. Estamos en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050, ahora estamos yendo acá al siguiente, y el plan de desarrollo, el plan bicentenario, que era el 2021, precioso plan, te lo digo con honestidad, eso lo veíamos en varios sitios, inclusive en la Marina, en el Estado Mayor, y ¿sabes cuándo se cumplió? 21%. O sea, planificamos y no cumplimos, es algo, y la pregunta que uno hace, ¿dónde está el rol fiscalizador del Congreso? El Congreso tiene que fiscalizar también ello. No solamente ver las cuentas acá, el otro, ¿no? No, tiene que mirar, no, tiene que haber una suerte de juicio de residencia, pues. No podemos dejar pasar por alto que entren los gobiernos y ya escribo mi plan de gobierno, ya, y lo suelto, no es así, pues, ¿no? Ahora, tenemos una visión, ya entramos a largo plazo. En 2050 un país democrático y tenemos respetos del Estado de Derecho y garantizan la persona humana, que es el fin supremo del Estado. Y 4 ejes: gestión sostenible de la naturaleza, gestionar el territorio y los ecosistemas, proteger la diversidad geográfica y la adaptación al cambio climático. Esos son los 4 ejes. Y acá viene la temática, y que no se difunde. Tenemos 4 objetivos nacionales, damas y caballeros. Hace 3 años y medio que tenemos 4 objetivos nacionales, y no se difunde. El objetivo nacional 1, pleno desarrollo de las capacidades de las personas sin dejar nadie atrás. ¿Correcto? Lo que se denomina en términos prácticos, ¿no es cierto?, igualdad de oportunidades en salud, educación, conectividad, infraestructura y seguridad. Las principales políticas públicas por simplicidad que debe tener un país. Ahí tenemos que apostar todo. Y no lo estamos haciendo. 2, y es un tema que tiene que ver también con los temas de seguridad, es gestionar el territorio de manera sostenible para prevenir y reducir riesgos y amenazas, ojo, que afectan a las personas en medio de vida, como uso intensivo de conocimiento y comunicaciones, ¿no?, en un contexto de cambio climático. O sea, proteger el territorio. Yo también insiste en proteger el dominio marítimo nacional, ¿correcto? Entonces, obviamente acá hay un tema que reviste la mayor importancia, un tema de protección, ¿no? Y eso obliga a tener un aparato coercitivo por parte del Estado que garantice esto en el largo plazo. El número 3, y acá es un tema que para mí es básico, no que falta educación y salud. No, hablemos con propiedad, siglo XXI. Competitividad y productividad. Y lo dice el Objetivo Nacional, ojo, no lo digo yo. Tenemos que tener altos niveles de competitividad y productividad si queremos ser una potencia emergente, ¿correcto? Empleo decente,
y aprovechamiento de los recursos, capital humano, uso intensivo de la ciencia y tecnología, información y comunicaciones. Y la opción 4 es garantizar una sociedad justa, democrática y pacífica, ¿correcto? Y cuando hablo de pacífico, necesitamos tener una fuerza armada que tenga capacidad de disuasión estratégica en el plano militar, ¿correcto? Entonces, y acá está la lista de cómo decala todo. Para que se hagan una idea, no voy a entender detalle, 35 políticas de Estado tiene el Perú. Pero acá en las políticas de Estado no tenemos una sola política que tiene que ver con el mar. Yo creo que es un tema de trabajo. Se tiene que aperturar para que exista una política de Estado en el tema, no solamente con la política nacional marítima. Necesitamos una política de Estado, para que son políticas de Estado, son políticas permanentes a 20, 30, 40, 50 años. Un plan se hace hasta un tiempo determinado, que es al 2030. Pero puede llegar al 2030 y no le interesa al gobierno de turno y no, se queda ahí. No sé si me dejo entender, ¿no? Entonces, eso es lo que necesitamos. Tenemos la visión que hemos visto hace un momento. Está la Agenda 2030, que es un tema de carácter político, no la voy a desarrollar, pero está alineada con todo. El plan estratégico, los 5 objetivos, ¿no es cierto? Y la política, los 4 objetivos nacionales y la política general del gobierno. Que todos lo hacen bonito, inclusive el presidente Castillo lo ha hecho lindo y todo, ¿no? La pregunta es, ¿cuánto cumplen los gobiernos de la política general del gobierno? Los 3 niveles de gobierno, el gobierno nacional y gobiernos subnacionales, regional y local. No se hace. No se hace lo que se llama accountability, rendición de cuentas, rendición de cuentas, no plata. Oiga, ¿usted qué ha hecho en su gestión? Y ese es un tema que, la verdad, tenemos que propugnar para que las autoridades políticas entiendan que es un rol de ellos, sobre todo el Congreso de la República, ¿no? Ahora, al 2050, ¿qué nos espera? Todo el mundo dirá, ¿no? Claro, el plan. Pero para hacer un plan se ha tenido que hacer, digamos, determinar cuáles son las mega tendencias a nivel global y las tendencias nacionales a nivel Perú, hacia adentro. El insight, ¿no? En la parte de lo que es las megatendencias globales, identificamos 4 fuerzas primarias. La primera de ellas es geopolítica. Los invito a leer las megatendencias, es la parte geopolítica. Se habla del mar, todo, es importante, ¿correcto? Tenemos que mirar cómo nos miran a nosotros y cómo nos podrían ver. Eso se llama perspectiva. La parte tecnológica, demográfica y de ambiente. Y les voy a leer 9 puntos nada más porque no quiero marearlos, ¿sabes? Porque hay mucha información y son 81 tendencias nacionales. Muchas se repiten acá. Lo primero es el envejecimiento de la población. ¿Y qué tiene que ver con el Perú? Bueno, se lo paso a detallar. Significa que en el año 2045, exactamente, van a haber más viejos que jóvenes. En el año 2000 habían más jóvenes que viejos. Habían 3 jóvenes por cada viejo de edad, ¿correcto? De la tercera edad. En el año 2045 van a haber 2 viejos por cada joven. Vamos a tener una población, ¿correcto?, de mucha edad. ¿Algo se está haciendo al respecto? Nada. Esto va a reventar. Seguridad social, la parte pensionaria. Ahora se regala la plata de la AFP. En fin, permita que le hable a todo porque todo está conectado, todo es transversal. O sea, yo no puedo ver la parte marítima si no veo el resto, pues. Todo está amarrado, inclusive para la defensa nacional. Ya se imaginen los problemas que van a tener para tener efectivos, ¿correcto? Entonces, este es un tema que la mano de obra, de alguna manera, va a estar complicada. Claro, dirán la inteligencia artificial. Claro, pero no es así, pues, ¿no? Vamos a enfrentar los mismos problemas que tiene ya Europa en este momento. La tasa de fecundación, la tasa de natalidad, mejor dicho, ha disminuido dramáticamente en el Perú. O sea, no estoy justificando que sea malo o bueno, le estoy contando la realidad. Antes teníamos 7 hijos por pareja, en los años 50, ahora es 1,26, 36 por pareja. Lo segundo, la rápida urbanización global. ¿Qué significa? En el año 2045, antes del 50, el 70% de la población de Perú va a ser urbana. En el año 2000, hace poco, ¿no? Era 40% urbana, 60% rural. Ese cambio demográfico, cambio urbano es tremendo. Mayor conflictividad social, va a haber una crisis del liberalismo como hay en todo el mundo y la globalización. La globalización también ha caído en un momento de suspenso, ¿no?
Porque la aviación no solamente es un tema económico, es un tema de carácter social, cultural, tecnológico, etcétera, etcétera, ¿no? La probabilidad que haya un mundo polinodal, o sea, es decir, aparte de lo que hemos visto hace un momento, de los hegemones que van a definir toda la parte terrestre y marítima, o se olviden que tres cuartas partes de este planeta es agua, es mar, ¿no? ¿Correcto? Ellos, a su vez, pueden tener una variación, ¿no? En lo que es el mundo del futuro. Es decir, que grandes organizaciones van a tener un peso muy, muy fuerte. Se lo pongo en contexto. Hay empresas, como ustedes saben, que facturan más que un país, ¿no? El Perú tiene, arriba de Perú, hay 25 empresas en el mundo que facturan más que todo el PIB peruano. 25. Ya. Por algo, Elon Musk no estaba al costado, pues, del presidente Trump, ¿no es cierto? A pesar que esta novela de amor-odio, pero está al costado, ¿no? El dueño de Tesla, SpaceX y toda la historia, ¿no? Tienen peso, tienen un peso específico tremendo, por eso que hablan del mundo polinodal, ¿no? Innovación tecnológica, cambio climático y bueno, y los patrones de enfermedades que hemos visto, ¿no? Van a haber crisis esperadas, ¿no? Tenemos que estar preparados para las crisis que vienen en el futuro, la gobernanza mundial, ¿correcto? La crisis económica global, y eso lo sabemos claramente, todo lo que está afectando. Una guerra desemboca en este tema. La democracia en el mundo también está siendo de alguna manera contravenida, no criticada, y debilitamiento del Estado moderno, la pérdida de institucionalidad de las principales instituciones que tienen los poderes públicos. El Perú, lo que están viendo todos los días por la televisión y por los medios informativos, usted se ve cómo está el debilitamiento del Estado, acá en el Perú. Es tremendo. Oportunidades externas, también hay oportunidades. Nos presenta la cuarta y posiblemente la quinta revolución industrial que sea antes de tiempo. La economía digital, y fíjense ustedes lo que ponen allá. Bueno, es al final, en nuestro lenguaje estratégico, la consolidación del Indo-Pacífico. O sea, en el año 2050 está consolidado, ya prácticamente está en vías de consolidación. 2050 está consolidado. Y con el nuevo actor, que es la India. Entonces tenemos que estar preparados para ello, ¿correcto? Riesgos y amenazas también. Hay que verlos, ¿cuáles son? La ciberdelincuencia, degradación del medio ambiente, crisis sanitaria, terrorismo internacional, eso lo vemos todos los días. El agua como recurso. Acá está el tema. Repito, el agua como recurso. Perú, miembro del Tratado Amazónico y toda la historia que conocemos, el río Titicaca. Ya ustedes vayan viendo qué países tienen, ¿no es cierto?, estrés hídrico. El estrés hídrico va a ser fuertísimo en la costa peruana y sobre todo en la mitad de la costa chilena, en el año 2050. Amén de lo que hemos hablado de los Estados Unidos. O sea, el estrés hídrico es un foco potencial de tensión, hasta el más presente, ¿correcto? Bueno, la política marítima, que es parte de lo que nos convoca el día de hoy, que la conocemos muy bien, ¿no? Y básicamente el problema es deficiente uso y aprovechamiento del ámbito marítimo, que eso lo hemos visto, ¿correcto? Hay que levantar esta visión, ¿no? Los intereses, que es el comercio, el fundamental, que es el leitmotiv, ¿no? La investigación, la conciencia marítima, relaciones con países de interés, con visión geopolítica, lo dice la misma, ¿no? Etcétera, ¿correcto? La política de seguridad y defensa, que también está interpolada. Y quiero decirle que todas las políticas nacionales están transversalmente con todas las políticas marítimas del Perú, ¿correcto? Y acá entramos al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 2050, que es la consolidación de todo lo que hemos visto hace un momento. Este plan nos dice qué hacer, qué tenemos que hacer. Por eso que a veces cuando dicen, yo tengo que hacer un plan de gobierno, la verdad que los partidos ahora que están haciendo planes de gobierno, yo los invito a que lean todo esto. Ya está acá. El Perú es un país sobredimensionado. Tenemos, han hecho estudios para la cuadratura del círculo 100 veces. Lo que tenemos que hacer ya se sabe. El tema es que expliquen cómo lo van a hacer, ¿no es cierto? Entonces, ahí está el detalle. O sea, el plan de gobierno debe incluir cómo lo voy a hacer más que una declaración de principios. Acá cualquiera hace un plan de gobierno, nada más, chiquillo, hace un plan de gobierno, porque así es. Se lo digo con honestidad. Hay instituciones que hacen planes de gobierno para los partidos políticos. Pero al final nadie lo lee. Y peor todavía, cuando el partido termina si llega al gobierno, nadie le pide explicaciones, rendición de cuentas, a lo que hemos llegado, ¿no? Bueno, y todo esto tiene que estar internalizado con la política de competitividad y productividad. Esto es fundamental para la parte marítima. Tenemos que ser más competitivos. Competitividad, eficiencia en la competencia. Y esto es lo que tenemos que trabajar.
Y esto es transversal con las políticas públicas, la política de educación, de salud, de conectividad, de energía, información y comunicación y seguridad integral. Eso es lo que tenemos que darle a las personas. Tiene que ser cada vez mejor. Recursos humanos competitivos. Porque muchas veces va a traer trabajo. Sí, ¿trabajo de qué? No, acá para las grúas. No, no, ni siquiera lo ponen en gruero. ¿No? Bueno, y acá el ranking de competitividad no está, América Latina está atravesando un problema bastante complicado. Hay países que están mejores que otros. Miren dónde está Perú, está a media tabla. Y miren la caída de la competitividad, lo rojo es Perú. Y sigue cayendo, este es el 2024. Y seguimos cayendo América Latina. Y Perú también. Toda la región está cayendo. Si esto no mejora, así tenemos toda la plata del mundo, no vamos a solucionar los problemas mayores que tiene este país. No todo es dinero. Y acá viene la gran confusión, damas y caballeros. Crecimiento económico no es igual a desarrollo. Por favor, usted escucha acá a todo el mundo que todo es crecer económicamente. La pregunta que yo digo, ¿para crecer para qué más? Si no pueden ejecutar las municipalidades todos los recursos que se les da. O sea, no se entiende. Lo que tenemos que hacer es tener mejores recursos humanos, que sean competitivos, correctos, y alta productividad. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, hay mucho que trabajar. Y miren ustedes, acá en el Perú, el mapa de competitividad, y esto lo traigo a colación, porque tiene que ver muchísimo con la parte marítima, ¿correcto? ¿Por qué? Porque la costa tiene una mejor competitividad con respecto a las otras regiones. Y acá también se puede ver, ¿correcto? Haciendo un análisis econométrico, de que la pobreza estructural está en relación directa con la baja competitividad. A mayor pobreza, menor competitividad. Miren ustedes, esto tenemos que cambiarlo, ¿correcto? Bueno, los objetivos de esta acá, y acá viene el tema de, solamente para cerrar este capítulo, que tiene que ver mucho con la parte marítima, porque la parte del comercio internacional netamente marítimo. Michael Porter estuvo en el Perú, es el gurú del modelo escrito por competencia, ¿no? De las cinco fuerzas, etcétera. Estuvo en el 2010 en CADE. ¿Y qué cosa dijo? Nunca más lo invitaron a Perú, creo, ¿no? Pensaron de que venía acá a lavarnos. Sí, cierto, nos alabó un poquito, pero después nos dio nuestra chiquita. Dice, el Perú carece de una política a largo plazo en materia de competitividad, lo cual es cierto. La economía peruana no tiene un rumbo definido. El crecimiento económico de Perú no se ha reflejado en beneficios. El Perú ha vivido estos años una ilusión exportadora por los commodities, las cifras en azul es por el valor de los metales. El Perú padece un atraso dramático en inversión y tecnología. La mayor parte de la inversión extranjera no viene a crear nuevas empresas, sino a comprar negocios ya existentes. ¿Claro? Miren usted lo que pasó con Telefónica, ¿no? Lo vienen a comprar. De hecho, la privatización fue un boom, porque hay privatización de negocios ya en cierre. El país parece un esquizofrénico. Por un lado muestra una macroeconomía bien manejada por el Banco Central de Reserva, el IMF, que son islas de institucionalidad, y por otro lado la microeconomía, donde campea la corrupción, los escándalos, la falta de convicción, etcétera, etcétera. Y esto tiene que ver mucho con la calificación de Perú. Porter desarrolla un programa para calificar a los países y las empresas que son 12 puntos, ¿correcto? 12 variables. En el mundo, el primer puesto en macroeconomía lo tiene Perú. ¿Por qué? Porque tenemos el mejor Banco Central, tenemos el manejo de la deuda, el menor déficit fiscal, la tasa de cambio es controlada, flotación sucia y todas las cosas impresionantes que tenemos. Pero como dice Porter, en el micro estamos pésimos. Entonces, por eso que nos dice que somos esquizofrénicos. Ahora, ¿qué dijo el 2010? Estamos 25, ¿ah? Dijo, a largo plazo los periodos de economía tienen que ver con la baja productividad. Eso es lo que estamos viendo. Pésima educación, deficiente sistema de salud. Las dos principales políticas públicas, ¿no? Y con debilidades de infraestructura física. Tenemos un déficit de infraestructura física en el Perú de 150.000 millones de dólares, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con los puertos, con los aeropuertos, con la conectividad, etcétera, etcétera. Es preciso ganar en competitividad para mejorar, a partir la productividad. Alertó que los hitos peruanos en los últimos años corren peligro si no limpiamos el sistema judicial, si no defendemos derecho por vía, palabras de él en inglés, si no fumigamos y ordenamos la disuasiva burocracia. ¿Correcto? Muy bien. Ese es el tema, y ahora vamos a ir la alianza que está ahora. Ahora el Perú está frente a una alianza militar, que es el AUKUS en ese momento. Esta fue la parte formal, un mes antes que saliera el presidente Biden, que con el primer ministro inglés y el primer ministro australiano, correcto,
dan la partida de nacimiento a AUKUS, la alianza militar en el Indo-Pacífico, ¿correcto? Miren ustedes, los territorios que tienen los tres países sajones, Estados Unidos, Reino Unido, Australia, en alrededor de la parte de ultramar, ¿no es cierto? Y sobre todo en el Indo-Pacífico. Son inmensos territorios, ¿no? Cuando se firma el acuerdo, ¿correcto? Los primeros que se sintieron ofendidos fue la Unión Europea, porque la Unión Europea no está invitado en esta alianza estratégica. Miren ustedes, ¿no? O sea, decía hace un momento, la Unión Europea comparte en muchas cosas, pero hay cosas que no comparte con el hegemón. El acuerdo militar entre el eje anglosajón supone una bofetada para la Unión Europea, eso lo dice el país en España. Los franceses dice que Europa tiene que dejar de ser ingenua, ¿no? Y defender sus intereses. Por eso que ellos también están propugnando una alianza militar paralela. Esto puede también desembocar en algún momento. Se llama Eurodefense, ¿correcto? Los territorios franceses de ultramar no nos invitan a los franceses cuando Francia, en el Indo-Pacífico y en todo el mundo, es el país que tiene más posesiones insulares, ¿no? Los rusos, por supuesto, dice, causa preocupación por los efectos que tendrían para la estabilidad y la seguridad. O sea, todo está en sentido a favor y aludidos en contra. Los chinos, ya no que le digo, pues. AUKUS socava gravemente la paz y estabilidad regional, ¿no? ¿No? Entonces, están utilizando las exportaciones nucleares como herramienta de juego geopolítico. Miren ustedes, ¿ah? Entonces, y ese es un tema que está ahí. Y China, el principal problema que tiene con respecto a Estados Unidos y a los países insulares es el tema del mar de la China, lo que está en rojo. Como le dije hace un momento, los filipinos que están acá no podrían colocar un pie en el mar de la China porque estarían en territorio chino, de soberanía china. Y China los cañonea a los buques filipinos prácticamente en costa. Y ojo que está el tema de Taiwán, que está acá en el norte, ¿no? O sea, fíjense ustedes toda la temática que hay al respecto. Cada uno tiene su tema. Y este es un tema que tiene que ver con los alcances de misilero de los países, misiles balísticos de China. Por eso que Australia lo han puesto en el tema, porque Australia se encuentra a una distancia menor de China para que pueda ocurrir cualquier, digamos, una retaliación. Japón, acogemos con sumo agrado la cooperación entre Estados Unidos y Reino Unido y Australia, ¿no? Y este señor que ya lo conocen, ¿no? También presentó su queja formal, ¿no? Acá está la reunión de Biden en Australia, va a tener submarino de capacidad nuclear. Dicen que no va a tener misiles balísticos nucleares, pero, para ser sincero, esto sí va a tener. Y esta es la visión estratégica del AUKUS, y Perú está acá en la esquina derecha, solamente acá a la derechita está acá. Miren ustedes, este es el nuevo teatro de operaciones en materia de seguridad y defensa en el mundo, que está más activo que lo que es en este momento la Alianza Atlántica. ¿Ok? Y estos son un conglomerado muy interesante que siempre pongo en las exposiciones que lo hace el Economist, entre la parte comercial y seguridad. Entonces está por un lado ASEAN, el CTP, correcto, donde está Perú, como ustedes pueden ver ahí, el Acuerdo Transpacífico, correcto, y la parte de seguridad que está bajo otros grupos, que es la estrategia de los cinco ojos, AUKUS, que hemos visto hace un momento, y el Quad, que es Australia, Estados Unidos, India y Japón. Y mencioné hace un momento que India, pragmático como siempre, participa también en estos temas de seguridad, y por otro lado trata con los BRICS. Conclusiones, ya para, pero bueno, podríamos conversarlo. El Indo-Pacífico redefine el mapa estratégico global, subraya la importancia de la línea de comunicaciones marítimas, ¿correcto? Y el Perú es un actor en este sentido. Las interconexiones, ve la interconexión de las economías emergentes. El Perú es una economía emergente y tiene la capacidad y la potencialidad, ¿no? Y la región de estar, digamos, lo que se denomina las grandes ligas. Ya les he dicho, si nosotros podemos duplicar el Producto Bruto Interno, ¿correcto? Y podemos acercarnos nosotros, cerrar asimetrías y brechas, de acá a 25 años posiblemente no estemos la mayoría de nosotros, estaríamos en condiciones de tener un país mucho mejor de nosotros para nuestros nietos y nuestros hijos, ¿no? El comercio marítimo, tendencia a multiplicarse exponencialmente en los próximos años. Obviamente no entra en el tema de los puertos, ustedes ya hemos hablado bastante, no da el tiempo, y el PPI peruano se va a doblar. Solamente creciendo al 4%, el PBI peruano se dobla. Si creciéramos a 6,5, tenemos una potencia emergente. Podríamos eliminar la pobreza en 25 años creciendo al 6,5%. Y el mar es nuestra fuente e insumo principal.
Se están recomponiendo los espacios geopolíticos globales y regionales en el siglo XXI. Va a haber movimientos. Estamos viviendo una dinámica inusitada mucho más rápido. Han pasado 25 años que parecía que han pasado 100, ¿no? Y eso que ha pasado recién en la primera first quarter del siglo XXI. La política nacional marítima, correcto, es un insumo gravitante para el desarrollo y la seguridad nacional. Y por supuesto regional. ¿Ok? Nuevas alianzas militares en el Indo-Pacífico es posible. Es posible que cuando termine la conflictividad entre Rusia y Ucrania, estos se puedan sentar en una sola mesa Rusia y China. No se olviden que Putin con Xi Jinping, correcto, se han reunido varias veces en los 2 últimos años, están en guerra, correcto. Entonces, por ahí puede existir el tema, ¿no? Hay capacidad de mayor integración regional, ¿sí? Tenemos esa potencialidad, el Perú puede explotar estas condiciones, su posición geoestratégica, ¿no es cierto? En la región, todos los temas son económica exclusiva, hubs, etcétera, no voy a entrar en detalles, se habló bastante en otras exposiciones, podemos explotarlo, eso depende de nosotros, y que nosotros transmitamos estos temas que son medulares a los líderes y los que tienen competencia de carácter político. La visión geopolítica peruana, correcto, debe tener una vocación marítima. Yo considero que eso es medular. Este primer documento de diciembre del 2024 es un excelente documento, pero yo creo que puede complementarse mejor, ¿no? A partir de la incorporación, digamos, de una visión en el sentido de que la geopolítica peruana, en lo que resta del siglo XXI, ¿no? Tiene que tener un componente principal que es el tema marítimo. Por supuesto, también fluvial y lacustre, no lo dudo, ¿no? No voy a otros campos. Y esto es vital que este componente sea refrendado con una política de Estado. El mar tiene que ser una política de Estado y no solamente una política nacional, ¿no? Necesitamos una política, una marina mercante nacional, eso lo hablado muchísimo, y tenemos que dotar dentro de la economía nacional, eh, tenemos que mejor, de alguna manera, comportarnos inteligentemente dentro de la calificación de Joseph Nye, ¿no es cierto?, que él habla de hard power, soft power, ¿no es cierto?, smart power. Yo creo que es el momento de hablar de pragmatic power, un poder pragmático, ¿no? La chica de 15 años que baja las escaleras y no baja con el churro de la fiesta, sino baila con todos, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? No nos parcialicemos, seamos muy inteligentes de mirar y dejemos la ideología de lado. Meter la ideología acá es muy peligroso, ¿ok? Dotar a la Marina de Guerra, en este caso la Fuerza Armada, con capacidad de proyectar el poder naval en el Pacífico en amplias áreas oceánicas. O sea, necesitamos cubrir la línea de comunicaciones marítimas. Y eso es lo que está enfrascado en este momento el alto mando naval, ¿no? Tratando de volver digamos, reemplazando la flota de alta mar, ¿correcto? Para cumplir estos roles estratégicos. Y no olvidar lo que siempre digo a mis alumnos, ¿no? Los países no tienen amigos ni enemigos permanentes. Los países solo tienen intereses. Muchas gracias. Sí, almirante, muy agradecido por su excelente conferencia. Sí, Ujú. muy interesante, Fernando. Quiero agradecerte en realidad Ya. tu exposición verdaderamente muy interesante. Sobre todo has tocado temas relacionados a la realidad nacional. Verdaderamente es un tema muy importante. Y dentro de la realidad nacional has enmarcado el tema geopolítico y las amenazas y lo que tenemos que hacer. Te felicito sinceramente por tu disertación. Vamos a colgarla en el canal de YouTube y quiero agradecerte en realidad a nombre de todos tu presencia y asimismo comprometerte para tocar de repente otros temas, ¿no? Relacionados, por ejemplo, a las zonas relacionadas a la selva, ¿no? Y que nos van a ayudar mucho. Y me da mucho gusto de que toques el tema del CEPLAN y el tema de las gestiones de los gobiernos. Y para terminar, yo tengo un concepto sobre académico. Hay un tema que también te preocupaba a ti y que no se ha tocado, que es el tema de la importancia de la academia en este tema.
Efectivamente, tenemos al CEPLAN y tenemos a los gobiernos, pero la academia no participa. Entonces, ese es un tema, por ejemplo, relacionado a un modelo que hay que cambiarlo, ¿no? La importancia de la academia como es en los demás países desarrollados. Eso, por ejemplo, lo hemos conversado anteriormente. Y me da mucho gusto porque tú estás en la parte académica y por eso es que has hecho un hincapié en la importancia de la investigación, la investigación. Por eso es que se ha creado este canal de YouTube Ciencias del Mar como un think tank, con la finalidad de poder ir investigando en realidad una serie de temas que son trascendentes para el país. Nuevamente quiero felicitarte y la importancia de tu participación. Esperamos que nuevamente se repita porque tienes unos libros también que nos gustaría que nos digas, cuando me hagas llegar, para yo hacerle llegar a nuestros compañeros que nos han acompañado, los libros que tú has hecho también, la parte intelectual. Entonces, agradecerte sinceramente y eres un bastión en la parte académica, pues porque creo que eso es lo que va a dar impulso a que el próximo gobierno que ingrese analice en realidad de manera un poquito más gravitante lo relacionado a lo que son las necesidades y el futuro del país en la perspectiva nacional, ¿no? Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, señor. Buenas noches con todos, muy gentil. Gracias por la atención. Sí, Hasta distinguidas luego. damas y caballeros, la conferencia ha concluido. El mar les agradece su participación. Tengan ustedes muy buenas noches.